Vamos a arrancar con el segundo módulo de la actividad de esta tarde, que será sobre recomendaciones generales sobre tamizaje, diagnóstico y tratamiento del paciente con cáncer y manejo de pacientes de alto riesgo de cáncer en contexto de pandemia por COVID-19. Como les decíamos, les vuelvo a reiterar, si hay alguna duda o consulta, si tiene que ver con alguna cuestión técnica, los invitamos a que nos la transmitan por el chat que tienen aquí en la pantalla, y si es algo más vinculado al contenido, a cuestiones técnicas o médicas, les pedimos vehiculicen sus consultas a través del mail covidycancer@inc.gov.ar, y a lo largo de la semana que viene todas y cada una, les prometemos, van a ser debidamente respondidas. Vamos a arrancar entonces el segundo módulo del webinar, con una presentación a cargo de la doctora Patricia Constantini, que nos hablará sobre COVID en pacientes con tumor sólido, un abordaje infectológico. La doctora Constantini es jefa de la División de Infectología y Control de Infecciones del Instituto de Oncología Ángel Roffo. Vamos a ver si le podemos hacer entonces el pase a Patricia. Estamos viendo tu presentación. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para hacer un abordaje del paciente con tumor sólido, un abordaje infectológico. Bueno, estos son los ejes temáticos. Vamos a ver un poquito en la literatura publicada la incidencia de COVID en el paciente con cáncer, la prevalencia, la presentación clínica, si la enfermedad es más severa y si la mortalidad es diferente, cómo es la evolución según el tratamiento oncológico, qué sabemos de la inmunoterapia, qué podemos concluir hasta el momento sobre el riesgo, cuáles serían el subgrupo de mayor riesgo, establecer un plan de acción, algunas medidas específicas de prevención, establecer prioridades de testeo, qué hacer con el paciente que testea positivo y, bueno, muy brevemente, algunas referencias sobre coinfecciones y sobreinfecciones. Bueno, en cuanto a la incidencia de COVID en el paciente con cáncer, lo que está reportado en la literatura, hay algunos estudios retrospectivos, como el primero que se hizo en la ciudad de Wuhan, que evaluó la incidencia en un grupo de pacientes admitidos en un hospital oncológico versus la población general, y vio que la incidencia era mucho más alta, y también en el subgrupo de pacientes con cáncer de pulmón, la incidencia era mucho más alta. Otro estudio con un diseño similar de Madrid, de un hospital universitario de Madrid, llegó a conclusiones similares, donde la incidencia era del 4% en los pacientes con cáncer, mucho más alto que la población general. Bueno, salté la diapositiva, disculpen. Bueno, en cuanto a la prevalencia de cáncer como comorbilidad en la literatura, les quiero mostrar estos dos metaanálisis. El primero de EMAMI incluye 10 trabajos y casi 77.000 pacientes, y entre las diferentes comorbilidades el cáncer representaba casi el 1%. Y en el otro trabajo de SEI, otro metaanálisis que incluyó 3.700 pacientes, la prevalencia de cáncer era del 2%. Y esto es muy cercano a los datos que acabamos de escuchar en el bloque anterior, de los datos que tenemos hasta el momento en la Argentina. En cuanto a la presentación clínica, vemos que es bastante semejante a la población no oncológica, con casi un tercio de los pacientes que se pueden presentar sin fiebre. La tos y la disnea son los síntomas cardinales. Un porcentaje no despreciable de pacientes, que puede llegar hasta el 26%, tiene síntomas gastrointestinales. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que cursan la infección en forma asintomática. La incidencia de neumonía puede llegar a ser tan alta como el 90%, sobre todo en los estudios que utilizaron tomografías computadas para la detección de infiltrados pulmonares. La necesidad de internación es muy alta y puede llegar hasta un 78%, y un dato preocupante es que entre el 25 y el 40% de los pacientes adquieren la infección
tanto en forma intrahospitalaria o asociado a los cuidados de la salud. En cuanto a la severidad y la mortalidad de la infección, les quería mostrar este metaanálisis recientemente publicado, que incluye 25 trabajos de China, Europa y Estados Unidos, con 181.000 pacientes, de los cuales 23.000 eran pacientes con cáncer, y el riesgo relativo de muerte en los pacientes con cáncer era más alto, de 2.6, y el riesgo relativo de los pacientes con cáncer versus los pacientes que tenían otras patologías oncológicas, los pacientes con cáncer de pulmón, era también más alto que el resto, de 1.8. La población de pacientes con cáncer era en promedio más añosa y tenía mayor porcentaje de comorbilidades. Y en este metaanálisis no encontraron relación entre los tratamientos oncológicos previos y la mortalidad. Otros estudios, como el de Tian, que es un estudio caso control, o el metaanálisis de Jana Koulis, arribaron a conclusiones semejantes. Les quería mostrar este estudio caso control que comparó pacientes con cáncer versus pacientes sin cáncer de igual edad, y la mayoría eran con tumores sólidos, y en las barras anaranjadas podemos ver a los pacientes con cáncer, y vemos que todos los índices de severidad fueron mucho más frecuentes en los pacientes oncológicos, como ser la necesidad de ventilación invasiva, la presentación como infección severa o crítica, la necesidad de terapia intensiva y la muerte. Y el riesgo relativo de todos estos eventos fue más alto en los pacientes oncológicos. En este estudio en particular, también se analizó a los pacientes con cáncer de pulmón, con cáncer y metástasis pulmonares versus pacientes con cáncer sin metástasis pulmonares o no oncológicos. Y como ven, todos los índices de severidad eran más altos en el subgrupo de pacientes con cáncer de pulmón y metástasis pulmonares. Y también correlacionaron, en este estudio por lo menos, que haber recibido inmunoterapia o cirugía previa en las semanas previas a la presentación aumentaba la mortalidad. ¿Qué sabemos de la inmunoterapia? Bueno, tenemos varios trabajos, por ejemplo, Rovilotti en una serie de pacientes del Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde la mayoría tenían tumores sólidos, encontraron que el grupo que había hecho inmunoterapia en los últimos 90 días tenía un riesgo relativo de muerte más alto. Otros reportes, por ejemplo, el de Lugo, que era un estudio retrospectivo de una población chiquitita pero homogénea de pacientes con cáncer de pulmón, cuando ajustaron el riesgo de muerte por el tabaquismo, no encontraron que haber hecho checkpoint se asociara con la mortalidad. Y en otro estudio que también lo analizó, es un estudio prospectivo multicéntrico de Inglaterra, que incluyó 800 pacientes, donde la mortalidad se asoció a la edad y a las comorbilidades, y cuando ajustan la mortalidad por edad y comorbilidades, no hay asociación entre los tratamientos previos, incluida la inmunoterapia, y la mortalidad. Por lo tanto, no hay evidencia concluyente de que la inmunoterapia empeore el pronóstico de los pacientes, se necesitan más estudios. ¿Qué podemos concluir de cuáles serían los grupos de mayor riesgo dentro de la población oncológica de tener una presentación más severa y muerte por COVID? Para esto hay, aparte de los trabajos que ya les fui mostrando, hay un estudio multicéntrico de cáncer y COVID que reúne pacientes de Estados Unidos, de España y de Canadá, y el TeraVolt, que es otro estudio multicéntrico que incluye pacientes con neoplasias torácicas, que no vamos a mostrar en detalle, bueno, porque no hay tiempo, pero se concluye que la edad es el factor pronóstico más importante, que la presencia de comorbilidades, como en el resto de los pacientes, pero también que los pacientes con performance status 2 o más tienen peor pronóstico, que la enfermedad metastásica también se asocia a peor pronóstico, que los pacientes con cáncer de pulmón
son también los que presentan mayores complicaciones y mortalidad, y necesitamos más estudios prospectivos y multicéntricos para determinar si algún tratamiento oncológico tiene, digamos, incidencia en la evolución de nuestros pacientes. Bueno, como ya se ha dicho en las presentaciones que me precedieron, bueno, es importante establecer un plan de acción. El triage es sumamente importante para detectar precozmente aquellos pacientes que pueden tener sospecha versus el resto de los pacientes. Disminuir las visitas presenciales y utilizar la telemedicina para todos aquellos controles que así lo permitan. Tratar de disminuir la cantidad de pacientes que circulan adentro del hospital, por ejemplo, haciendo que los pacientes que son autoválidos entren sin acompañante, tratar de mantener la distancia social en todas las áreas de la institución, en las áreas de espera, en las áreas de atención, en el hospital de día, en las áreas de radioterapia. Excluir el personal con síntomas, esto si bien está en todas las guías, hay que apelar a la responsabilidad de todos los profesionales para que no concurran ante la presencia de síntomas sospechosos. Y bueno, personal y pacientes deben estar protegidos todo el tiempo. El paciente debe tener el barbijo colocado durante toda su estancia en el hospital, en las áreas de hospital de día, en las áreas de radioterapia, mientras realiza los tratamientos. Debemos determinar el riesgo de cada paciente según los factores de riesgo que ya conocemos a la fecha, que inciden sobre la evolución, y como les va a mostrar Celeste a continuación, tenemos que determinar las prioridades del tratamiento en forma multidisciplinaria, basados en los factores de riesgo del paciente, la biología del tumor y también en las expectativas de respuesta a un tratamiento determinado. Algunas medidas específicas para el hospital de día, bueno, volver a realizar el triage al indicar cada ciclo de quimioterapia y al recibir al paciente, tratar de mantener la distancia social recomendada. Cada hospital de día puede tener una estructura diferente. En algunos lugares hay que anular sillones, en otros que tienen boxes separados es más fácil. Cada institución se debe adecuar para, digamos, respetar esta recomendación. Reitero lo del barbijo del paciente todo el tiempo, la higiene de manos y la desinfección de superficies entre paciente y paciente. Una mención especial para los pacientes traqueostomizados, porque en los centros donde tenemos muchos pacientes con tumores de cabeza y cuello, es una población importante. Bueno, al asistir a estos pacientes tenemos que utilizar equipo de protección personal, porque estos pacientes aerosolizan permanentemente, y debemos colocarle el barbijo tanto sobre la boca y la nariz como sobre el traqueostoma, y hay guías nacionales e internacionales de cómo realizar la traqueostomía y cómo realizar diferentes maniobras en estos pacientes para evitar la exposición del paciente a las infecciones y también para proteger al personal de los aerosoles. En cuanto a algunas recomendaciones para las áreas de radioterapia, otra vez, realizar el triage, porque algunos centros son solo de radioterapia. Algunas guías internacionales hacen testeo de los pacientes antes de iniciar los tratamientos con radioterapia. Esto no siempre es factible por el volumen de pacientes y por la disponibilidad. Celeste les va a comentar sobre la realización de esquemas hipofraccionados que requieren menos visitas, esto cuando sea posible. Hay que enfatizar la desinfección de superficie entre paciente y paciente y periódicamente de todo el área. Para aquellos pacientes que utilizan máscara facial para aplicar la radioterapia, el paciente se tiene que quitar el barbijo para colocar esta máscara, con lo cual el personal que les coloca esta máscara tiene que usar equipo de protección personal extra. Y el tratamiento de pacientes positivos, si son urgencias oncológicas,
no se debe suspender, lo que se recomienda es poner al paciente al final de la lista y el personal que los asiste con el equipo de protección personal adecuado. Si se diagnostica un paciente positivo antes de empezar el tratamiento, en general este se pospone. Y en general, implementar todas estas medidas requiere que el centro de radioterapia o el área de radioterapia reorganice la agenda de trabajo, disminuya el número de pacientes que estaba acostumbrado de atender o extienda en el tiempo la jornada laboral para permitir, digamos, cumplir con todas estas medidas. Bueno, también debemos establecer nuestras prioridades de testeo con PCR. Por supuesto, la prioridad más alta la tienen los pacientes que tienen síntomas de sospecha o imágenes radiológicas. También el paciente que va a hacer una cirugía oncológica mayor. Esto depende también de la situación epidemiológica de cada área y de la disponibilidad del test en el centro. Y esto es no para cambiar el equipo de protección del personal del quirófano, que va a ser el que corresponda según el tipo de cirugía, sino para tratar de no realizar estas cirugías oncológicas mayores, como pueden ser las de tórax o de cabeza y cuello, en un paciente presintomático. Los pacientes oncomatológicos y trasplantados, la quimioterapia en el paciente con comorbilidades y la quimioterapia citotóxica también están entre las prioridades más altas. Y después, con prioridad más baja, aquellos pacientes que hacen tratamiento en el hospital de día o inmunoterapia sin comorbilidades, terapias target, quimioterapia oral, cirugías de menor cuantía o hormonoterapia, en esos casos solamente se testean los pacientes que tienen síntomas o son contacto estrecho. Bueno, ¿qué hacemos si el paciente es positivo? En general, posponemos el tratamiento quirúrgico de radioterapia o quimioterapia, salvo las urgencias oncológicas. Esta decisión siempre se toma en el marco del equipo multidisciplinario. Por supuesto, hay que hacer una evaluación clínica y por imágenes de cada paciente positivo. Y en general, y dependiendo de cómo es el cuadro clínico, la severidad, el estado neto de inmunosupresión del paciente y también en conjunto con el oncólogo, en general entre 3 y 4 semanas después del diagnóstico se puede considerar reiniciar el tratamiento, en general con el paciente asintomático, con el cuadro infeccioso resuelto y si fuera posible con PCR negativa. Quiero compartir una paciente para hacer algunas reflexiones que hicimos con este caso. Era una mujer de 55 años, no fumadora, con diagnóstico de adenocarcinoma mucinoso invasor que se había diagnosticado en el 2016. Era una paciente que estaba recaída con nódulos pulmonares bilaterales y que estaba en mantenimiento con pemetrexed, con muy buen performance status. Ella consultó el 25 de mayo por fiebre, anosmia y disnea de 48 horas de evolución, se hizo el hisopado nasofaríngeo, fue positivo. Al inicio tenía infiltrado pulmonar bilateral, pero saturaba bien, estaba muy bien. Empezó tratamiento antibiótico para neumonía con antibióticos parenterales. Pero al 7º día la paciente persistía con fiebre, agregó desaturación que requirió oxígeno suplementario. El laboratorio mostraba caída de los linfocitos con linfopenia severa, LDH en ascenso, PCR elevada, ferritina elevada. Y en este momento nos planteamos varios diagnósticos diferenciales. Uno, la fase inmunológica de la infección por COVID-19. Otro, que la paciente por su enfermedad de base y inmunosupresión tuviera alguna coinfección o sobreinfección. Y también nos planteamos si esta paciente con metástasis pulmonares bilaterales debíamos eventualmente llevarla a terapia intensiva y digamos, ponerla en la asistencia respiratoria mecánica si así lo requiriera. Bueno, en el equipo multidisciplinario se decidió que sí, por el tipo de tumor que presentaba, por el performance status y la expectativa de sobrevida. Instauramos tratamiento antibiótico con TMS para tratar neumocitis girovesi y corticoides y vancomicina. Con esto la señora evoluciona favorablemente y a las 3 semanas pudo irse a completar su aislamiento a una institución
extrahospitalaria. Y las reflexiones que hicimos con esta paciente fue que, bueno, que entre los diagnósticos diferenciales siempre debíamos considerar, aparte de la infección de COVID per se y la fase inmunológica de la misma, la posibilidad de coinfecciones o sobreinfecciones. Y la otra reflexión es que la decisión de el pase a terapia y otras decisiones terapéuticas siempre debe ser tomada en el marco del equipo multidisciplinario con el oncólogo de cabecera. Y les quiero mostrar acá algunos datos sobre coinfecciones en el paciente con COVID-19. Hay casos reportados de coinfección con COVID y neumocitis girovesi, esto probablemente asociado con la profunda linfopenia que presentan los pacientes que tienen evolución más severa. Y también hay reportes y series de casos de coinfección entre COVID e influenza, cuando cocirculan ambos virus, y algunas series, como la de Kim y colaboradores, que mostraron que la coinfección de COVID y otros virus era, por lo menos en esa serie, bastante frecuente, de más del 20%. Y bueno, como conclusión, los pacientes con cáncer tienen mayor incidencia que la población general, la presentación es más severa y la mortalidad más alta. Es muy importante la organización institucional, el manejo en el equipo multidisciplinario. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para disminuir el riesgo de adquisición intrahospitalaria o asociada a los cuidados de la salud. Tenemos que definir las prioridades de testeo según la situación epidemiológica y la disponibilidad del centro, por supuesto, y considerar, según el cuadro clínico, la enfermedad de base, el tipo de inmunocompromiso de nuestros pacientes, la presencia de coinfecciones o sobreinfecciones entre los diagnósticos diferenciales para optimizar el manejo de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Patricia. Muy valioso el aporte que haces a complejizar la discusión que estamos abordando esta tarde. Tal y como anticipaste, la presentación siguiente va a estar a cargo de la doctora Celeste Díaz. Celeste forma parte del área de evaluación de tecnología sanitaria del Instituto Nacional del Cáncer, y la presentación de Celeste va a ser sobre nuevas perspectivas para el tratamiento del cáncer en tiempos del COVID. Ahí le vamos a dar el pase a Celeste, aguárdennos unos instantes, por favor. Ahí está la presentación de Celeste. Celeste, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a abordar brevemente algunas perspectivas sobre el tratamiento del cáncer en etapa de pandemia. Sabemos, bueno, por todo lo que estuvimos escuchando, que los pacientes con cáncer se vieron particularmente afectados durante esta pandemia. Es una población con una gran vulnerabilidad desde distintos aspectos, pero desde el punto de vista clínico sabemos que son pacientes inmunocomprometidos, ya sea por el diagnóstico de base de su enfermedad o por los tratamientos a los que están expuestos. Así que bueno, vamos a tratar de recorrer estos 4 ejes temáticos en esta charla. Desde el principio de esta pandemia nos hemos enfrentado a distintos desafíos en el continuo de la atención de estos pacientes. Por un lado, los que tienen que ver con la reorganización de los servicios de atención, teniendo en cuenta la disminución y la reorientación de los recursos. Por otro lado, también sabemos que, y por una cuestión lógica, han cambiado las prioridades de investigación, por lo cual también la investigación en cáncer se ve perjudicada. Y por otro lado, en lo que hace a la atención clínica, con el paciente adelante, nos ha obligado a revisar los estándares óptimos de tratamiento, establecer un balance claro de riesgos y beneficios al momento de indicar una terapia y enfrentarnos también a distintos dilemas desde el punto de vista ético. Esto es una representación gráfica un poco del impacto en las consultas. Esta es una publicación inglesa en su población, donde podemos ver cómo ha caído desde el inicio de la pandemia, tanto
las consultas, cerca de un 75%, las indicaciones de quimioterapia en un 60%, pueden ver esta pendiente pronunciada, y también lo que es las derivaciones para diagnóstico precoz, ¿sí? Todo esto tiene dos consecuencias directas principales, como podemos ver acá, en estos tres tipos de tumores. Las barras más claritas nos muestran la situación fuera de pandemia o previo, y las barras más oscuras, más marcadas, lo que puede pasar ahora como una proyección, ¿sí? Lo que vemos es una migración de los estadios al diagnóstico a etapas más avanzadas. En cáncer de pulmón, por ejemplo, predominando los estadios 4, avanzados, metastásicos de la enfermedad. En el cáncer de mama, de estadios 1 y 2, con altísimas chances de curación, a estadios localmente avanzados, donde requerimos probablemente del uso de quimioterapia neoadyuvante y cirugía, y también de los estadios 4, así también como se puede ver en el cáncer de colon. También la otra consecuencia directa de esto es el aumento de los costos en la atención, ¿sí?, para el tratamiento de la enfermedad en etapas avanzadas, sus terapias asociadas, que muchas son de alto precio. Bien. Al inicio de esta pandemia, ¿cómo fue la organización? ¿Sí? Yo, desde un punto de vista personal, creo que se actuó rápidamente desde las distintas sociedades médicas, tanto nacionales como internacionales, en el desarrollo de consenso, ¿sí?, con un nivel de evidencia bajo, con la evidencia disponible al momento, pero aún así se generaron recomendaciones que se fueron replicando en todo el mundo, las cuales, bueno, se basaron principalmente en organizar los servicios basados en los principios de calidad y seguridad, que ya los han visto con Mónica en detalle. Por otro lado, también en el fortalecimiento del proceso de toma de decisiones con el paciente. Esto es, por un lado, abogar por la decisión paciente a paciente en el seno de equipos multidisciplinarios y las decisiones informadas centradas en el paciente. Por otro lado, la priorización también es muy importante en este contexto tan cambiante y dinámico. Hay factores que no cambiaron y que son conocidos por todos nosotros. Estos cuatro que ven acá: el comportamiento biológico de la enfermedad, que sabemos cómo es; la intención terapéutica que tenemos con el paciente, no es lo mismo un tratamiento curativo que también cuál es la magnitud del beneficio de las distintas terapias que ya están aprobadas y que vamos a indicar; y por último, las características basales del paciente: edad, comorbilidades y demás. Así que, combinando estos factores, se han generado distintos marcos de priorización. Este es uno, por ejemplo, adaptado de las guías de ESMO, de las guías europeas, en alta prioridad, mediana prioridad y baja prioridad. Pero bueno, para ponerlo en una forma gráfica, ¿sí?, este es el publicado en la revista Nature. Pueden ver acá, baja prioridad a una prioridad más alta, y ¿qué tenemos arriba de la lista? ¿Sí? Aquellos pacientes con un riesgo inminente de muerte por tumores, en el caso de leucemias agudas, ¿sí?, como mencionaba Florencia previamente, algunos linfomas agresivos. Después también tenemos de la lista aquellos tratamientos con intenciones curativas, como los tratamientos definitivos combinados de quimio-radioterapia, por ejemplo, en el caso del cáncer cervicouterino. Un poquito más abajo podemos ver también tumores que son pasibles de tamizaje o de diagnóstico precoz, como el cáncer de colon y el cáncer de mama, que son candidatos a recibir terapias neoadyuvantes o adyuvantes con un criterio curativo, que tienen una alta magnitud del beneficio. Y hacia el final de esta lista, todas las terapias paliativas, las quimioterapias de segundas, terceras líneas, o aquellos tratamientos que tienen una magnitud de beneficio muy escaso o marginal. Así que bien, en función a esto, bueno, los tratamientos se vieron en formular la forma de aplicarlos. En el caso de la quimioterapia, por ejemplo, tratar de cambiar los esquemas a tratamientos orales o los tratamientos ambulatorios en lugar de que lleven internación, suspender algunas terapias de mantenimiento, en algunos casos dar apoyo con factores estimulantes de colonia. En el caso de la radioterapia también, según los recursos y la tecnología disponible, la tendencia fue tratar de hipofraccionar los tratamientos, y en el caso de la cirugía, darle prioridad
curativos y en contrapartida, bueno, derivar al paciente, sino a tratamientos concurrentes. Todo esto atravesado por esta estrategia de telemedicina que ha sido muy útil en la gestión de las consultas y los tratamientos de los pacientes oncológicos. Bien, con respecto a lo que es la inmunoterapia como un apartado especial, que ya lo introdujo Patricia, ¿por qué es tan particular en este contexto? Y es un poco por su mecanismo de acción, ¿sí? A grandes rasgos, estos inhibidores de punto de control inmunológico lo que hacen es activar el sistema inmune, potenciarlo, es como sacar el freno natural que impone el organismo del sistema inmune y dar una mayor respuesta antitumoral. Así que por esa misma razón, ¿sí? Una de las interferencias posibles es en el curso de la infección por COVID. Entonces podemos ver en este gráfico de la evolución natural de una infección por coronavirus en 3 etapas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa al principio? Como mencionaba la doctora Costantini, tenemos esta primera etapa donde se produce linfopenia, entonces una terapia como esta, ¿sí? Podría potenciar la respuesta inmune y ser beneficiosa, pero ¿qué pasa en esta etapa posterior donde hay una gran actividad inflamatoria, esta tormenta de citoquinas? En esta etapa podría empeorar la evolución de la enfermedad. Así que se maneja un poco con estas dos consecuencias. Por eso es tan relevante y tan llamativo el estudio de esta interacción. Por otro lado, también la superposición de la toxicidad del tratamiento con el COVID. Sabemos que una de las toxicidades que pueden presentarse con el terapias es la neumonía intersticial, por lo cual esto nos lleva sí o sí a hacer un diagnóstico diferencial y tenerlo en cuenta. Pero bueno, con todo lo que dijimos hasta el momento, todavía no tenemos evidencia concluyente, evidencia fuerte de cómo interactúan estas dos entidades, o sea, ya sea el tratamiento con inmunoterapia por coronavirus. Entonces, al momento, no tenemos evidencia fuerte que contraindique el uso o la continuidad de estos agentes en los pacientes asintomáticos. Bien, para concluir, una mirada hacia cómo seguimos. Sabemos, bueno, que las medidas de confinamiento, tal como lo mencionó Mónica, que bueno, esta fase de la pandemia se ve un poco alargada, entonces pueden haber olas remanentes de infección y sobre todo hacia mediano y largo plazo enfrentar lo que es esta tercera ola, ¿sí? Inmersos obviamente en un contexto de crisis social y económica, por lo cual, digamos, esto, como dijo Ginés, es un poco la tormenta perfecta. Así que, como conclusiones, bueno, sabemos que se espera un incremento de la mortalidad por cáncer a largo plazo, pero bueno, nos ha dado la oportunidad un poco de aprender y tratar de organizarnos mejor en cuanto a la planificación, monitoreo, la capacidad de respuesta y este proceso de repriorización dinámica, ¿sí? Tan dinámica como la pandemia misma. También reforzar el concepto de modelo de atención basado en calidad y seguridad, tanto para los pacientes como para los profesionales. Con respecto a los servicios, bueno, se van a ver enfrentados a una demanda creciente más adelante y van a tener que aumentar su capacidad de respuesta, obviamente reforzar las decisiones mediante equipos multidisciplinarios y mantener y reforzar más que nunca los procedimientos de protección. También los procesos de priorización van a tener que continuar siempre de acuerdo a los recursos disponibles de cada hospital, de cada jurisdicción, continuar aplicando las recomendaciones de tratamiento al momento hasta que haya nueva evidencia disponible. La evidencia hay que generarla, hay que mejorar el acceso a los datos y hay que propiciar la investigación en este nuevo contexto. Y por último, la estrategia de telemedicina que llegó para quedarse, yo creo que hay que darle continuidad y mejora. Así que bueno, espero que implementando todas estrategias podamos pasar de la mejor manera esta cuestión y darle una mejor atención y cuidado a los pacientes con cáncer. Bueno, muchas gracias por la atención de todos. Muchísimas gracias, Celeste. Súper interesante, la verdad. Ahora vamos a continuar con el módulo.
La presentación que sigue está a cargo del doctor Alejandro Isibio. En este momento Alejandro tiene a su cargo el Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer, y la presentación de Alejandro va a ser sobre los procedimientos para el tamizaje de cáncer de mama. Así que ahí lo escuchamos, Alejandro. ¿Sí? Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, lo que no vemos aún es tu presentación, así que si ahí están cargando, me parece, ahí ya largo, te escuchamos, Ale. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a continuar hablando sobre algunos lineamientos sobre cómo nos comportamos frente a las pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer de mama. Vamos a abordar dos ejes temáticos grandes. En realidad, primero las prioridades en el diagnóstico por imágenes en mastología, y en base a estas prioridades, que son similares a las que comentó Celeste adaptadas de ESMO, vamos a decir cuáles son las recomendaciones del Instituto, del Ministerio de Salud, en cuanto a las pautas de atención en estudios de intervenciones por imágenes en mastología. Dado que una imagen, ya sea una paciente con síntomas o una paciente sin síntomas, dado que una imagen que involucre cierto grado de sospecha requiere indefectiblemente un estudio diagnóstico, y este habitualmente es por punción, vamos a dar algunas recomendaciones respecto no solo a cuándo realizar o no alguna imagen de complemento de estudio en una probable paciente con patología a nivel de la mama, sino cómo proceder cuáles son las recomendaciones para proceder luego con la biopsia. Con respecto a las prioridades, ahora las vamos a definir, pero hay que tener en cuenta que estas prioridades hacen un balance entre el riesgo y el beneficio obtenido con la intervención. Por otro lado, en cualquier situación, siempre, si la paciente tiene un test confirmado o una alta sospecha o un contacto con COVID, o sea, no hay urgencia por resolver la enfermedad. Sabemos que la demora en el tratamiento y el diagnóstico de las pacientes con cáncer de mama impacta en la supervivencia, por supuesto, eso ya lo conocemos hace bastante, pero un retraso de 14 días no va a impactar en la supervivencia y sí va a permitir que esta paciente resuelva el diagnóstico confirmado o la sospecha de contacto de COVID. Por otro lado, quiero hacer una breve aclaración con el Barrett 0. El Barrett 0 todos saben que implica que el estudio realizado de imágenes no es suficiente para dar un diagnóstico o una recomendación respecto a la conducta, y no hay una recomendación en base a COVID sobre qué hacer con el Barrett 0 per se, porque en realidad el Barrett 0 puede ser luego de una paciente que tiene un tumor palpable sospechoso y le ponen un Barrett 0, o una paciente con un tumor palpable, para nada sospechoso, y es un Barrett 0, o sea que cuando uno tiene un Barrett 0 no indica una recomendación particular, sino hay que hacerlo en forma individual, ver qué motivó el estudio, el grado de sospecha, la edad, las comorbilidades, etc. Después hay algo muy evidente, que bueno, uno debe tratar de generar la menor cantidad de traslados por parte del paciente, ¿no? Entonces quizás si uno ve un paciente o le avisan que le van a derivar un paciente, uno asume que puede requerir algún estudio diagnóstico, lo ideal sería coordinar con el servicio de imágenes y el servicio de mastología, de manera tal que pueda ver al paciente el mastólogo y en ese mismo día hacer el estudio de imágenes, o si requiere algún estudio complementario y hay que hacer una nueva ecografía, quizás hacer el estudio complementario, que puede ser un cetellograma, un electro, con la ecografía. O sea, la idea es realizar los procedimientos de una forma coordinada que implique menor traslado de los pacientes. Como les comenté al principio, vamos a definir prioridades que son similares a las que comentó Felipe anteriormente. La alta prioridad se basa en una amenaza del paciente, sea clínicamente estable, que habitualmente no ocurre en hematología mamaria, pero los pacientes que quedan encuadrados dentro de lo que denominamos alta prioridad son los pacientes con cáncer confirmado o sospechado, donde la realización de una imagen o una punción lleva a una mayor calidad de vida o un mayor beneficio que el riesgo que puede tener sujeto al estudio. Los pacientes de prioridad media son los que pueden esperar, pero que en una espera mayor a 6 o 8 semanas, aproximadamente 2 meses, puede atentar con la actividad para supervivencia. Después tenemos, por otro lado, lo que definimos como prioridad baja. Son pacientes estables, donde el beneficio que puede dar una intervención, ya sea de imágenes o de punción en ese momento,
no genera un impacto real y medible, significativo en la superficie global o en la calidad de vida del paciente. Luego de esta definición, claramente hay un grupo de pacientes que se encuadra en lo que son la prioridad alta, que son aquellos pacientes que tienen que tienen signos o síntomas sustitutivos del carcinoma de mama, pacientes con un tumor palpable en la mama, en la axila, pacientes con presión hemática por el pezón, con retracciones del pezón, retracciones en la mama. En este tipo de pacientes no hay ninguna duda que más allá de la fase en la que se encuentre la jurisdicción, en la fase de aislamiento, son pacientes que uno debe realizar la imagen y la eventual biopsia. En este sentido, otros pacientes que también merecen una prioridad alta para la toma de acciones son pacientes que requieren un estudio de intervención, de pronto una biopsia radioquirúrgica, en situaciones en las cuales ya se expulsó y debe operarse, o en jurisdicciones donde no se cuenta con la punción por agujas, y pacientes que requieren una intervención guiada por imágenes, en barra 4 o 5, que bueno, obviamente que esta imagen debe ser realizada para poder realizar la cirugía, esto es una prioridad alta. Y lo mismo una punción de un paciente con un barra 4 o 5, así no manifieste signos o síntomas, y los pacientes que imágenes previos a la pandemia, y en la pandemia con un barra 4 o 5 son pacientes que tienen prioridad para realizar una punción diagnóstica. En situaciones muy particulares, algunas sociedades recomiendan reevaluar muy a conciencia los barra 4A, que si bien deben ser punzados en situaciones muy particulares, de pronto pacientes añosas o con grandes comorbilidades que de contagiarse con COVID, que aumenta mucho la mortalidad, esos 4A muy particulares podrían ser reevaluados, pero la indicación es 4 y 5 están biopsiados. Esto en tumores palpables o sospechosos, ya sea de inicio o de recurrencia de la enfermedad, también se califican como alta prioridad y deben ser sometidos a una imagen de obturación y una punción. Después también, de alta prioridad, son pacientes que de pronto tenían previo a la pandemia barra 5 y se presentan en la ecografía barra 5, necesita algún estudio complementario, como por ejemplo repetir alguna ecografía, una magnificación o una resonancia. En este contexto, como es un paciente barra 5, por supuesto que es una prioridad. Después, los pacientes que requieren tratamiento adyuvante son pacientes que no pueden esperar, son pacientes que se encuadran de esta prioridad. Son, por ejemplo, aquellos casos de pacientes que por el tipo de estadio o enfermedad que presentan, uno decide realizar un tratamiento en adyuvante, entonces quiere una exposición de imágenes previas, que pronto una resonancia antes de una resonancia durante el tratamiento. Estos pacientes requieren ser atendidos con prioridad alta. Y lo mismo, por supuesto, si uno tiene un paciente que está haciendo en adyuvancia, inclusive desde antes de la pandemia. Durante la pandemia, ese paciente requiere ser operado, no el tratamiento en adyuvante, y requiere una guía de imágenes para colocar el clip, o quizás en realidad el escenario al principio va a comenzar la adyuvancia y se le coloca en ese momento el clip. Durante la adyuvancia, en el medio de la pandemia, tiene que ser evaluado y uno considera que el tumor puede estar remitiendo bastante, y bueno, uno debe colocar un clip guiado por imágenes, no hay ninguna duda que esto es de prioridad. Después hay otras dos situaciones, que son pacientes que tienen complicaciones de cirugía mamaria, como sangrado, por ejemplo, un hematoma que requiere drenaje, y habitualmente es cierto que estos pacientes no requieren una imagen. Lo mismo con pacientes que se presentan con un absceso mamario que requiere ser drenado, y no como una complicación, sino como un evento primario. Estos dos grupos de pacientes, tanto las complicaciones quirúrgicas como el drenaje del absceso, en la gran mayoría de las situaciones puede ser manejado sin una imagen. Pero si estos pacientes necesitan una imagen, por supuesto que son de alta prioridad y deben ser evaluados con mamografía, ecografía o la imagen correspondiente para decidir la conducta. Después hay un escenario de prioridad media, que es muy acotado en patología mamaria, y lo podemos calificar solamente dejar pacientes que sea necesaria la realización de estudios, de imágenes complementarias, y que sean sí o sí necesarios para definir la conducta de tratamiento en pacientes con barra 4. De pronto un paciente con un barra 4, ya sabemos cuál es la conducta porque indica que la necesidad de una punción, entonces debería punzarse. Ahora, si hay alguna duda y uno quiere volver a evaluarlo, bueno, sería prioridad media este paciente, porque una demora mayor a 6 a 8 semanas
sería concluyente. Pero bueno, sin perder el horizonte de que es un paciente con un Barrett 4 que merece ser punzado como prioridad alta. Después tenemos pacientes, lo que es prioridad baja. Sí, la realidad es que la mamografía de tamizaje, ya sea en población general o de alto riesgo, tiene un beneficio en la reducción de la mortalidad. La reducción de la mortalidad, el beneficio es mayor en mujeres mayores que coinciden con la población que tiene más riesgo de mortalidad si se contagia de COVID. Por lo tanto, el riesgo de contagio de COVID supera al beneficio del tamizaje mamográfico. Entonces, el tamizaje puede ser diferido hasta que pase la pandemia, hasta que se encuentre la jurisdicción en una situación epidemiológica que lo permita. Después, aquellas pacientes que previo a la pandemia tenían un Barrett 3 y les toca a los 6 meses el control, y esto ocurre dentro de la pandemia, también puede ser diferido el control y puede ser separado de este espacio de pandemia y puede ser realizado posteriormente. Desde ya que no todos los Barrett 3 son igual y debe ser evaluado en forma individualizada, pero el control a los 6 meses puede ser diferido. Después, lo que puede ser también diferido para luego de la pandemia es las imágenes de control oncológico que hacemos en pacientes ya tratadas por cáncer de mama, operadas, que han terminado su tratamiento adyuvante, y se hacen cada año, cada 6 meses eventualmente el control. En estas pacientes, si no tienen signos ni síntomas de recaída de la enfermedad, el control puede diferirse. Sí, lo mismo para síntomas como dolor mamario, más cíclico bilateral, que es un dolor característico de la displasia. Estas pacientes son de baja prioridad, no requieren hacerse una imagen durante la pandemia. Lo mismo la evaluación de rutina de la integridad de los implantes mamarios, por supuesto, fuera de la sospecha clínica, ¿no? Las pacientes que no tienen ningún síntoma, ningún signo de sospecha, no se indica, es muy de muy baja prioridad evaluar los implantes en la pandemia. Sí, lo mismo en pacientes jóvenes, sin antecedentes mamarios, sin antecedentes personales o familiares de sospecha, donde la palpación del nódulo sea muy sugestiva de fibroadenoma. Bueno, si cierra el cuadro clínico, epidemiológico, antecedentes, todo para fibroadenoma, uno puede diferir la realización del estudio de imagen, y lo mismo en aquellos pacientes, hombres con sospecha de ginecomastia, si se palpa un nódulo suave, donde no se configura un pseudonódulo, también podría llegar a diferirse. Como conclusión, quiero remarcar 3 puntos, ¿sí? Por un lado, es de prioridad alta y no hay que demorar cualquier estudio de imagen o la punción subsiguiente a esto en las pacientes que tengan sospecha de padecer cáncer o que tengan un signo o un síntoma sospechoso, como hablamos anteriormente. A pesar del contexto actual, estas pacientes se benefician con el tratamiento inmediato. O sea que cualquier paciente con síntomas sospechosos, o Barrett 4 o 5, si ya tiene una imagen, debe ser o realizada la imagen y posteriormente la punción. Otra conclusión, como dijimos anteriormente, el beneficio de la mamografía de tamizaje no supera el riesgo de contraer la infección por COVID, por lo que puede ser completamente pospuesta. En cuanto a las fases de aislamiento, que son 5, 105 la nueva normalidad, no la normalidad, sino la nueva normalidad esperada, se plantea la posibilidad, según cada fase en la que se encuentre cada jurisdicción y el análisis de cada autoridad local, secretaría o ministerios de salud provinciales o secretaría de epidemiología, en base a la fase en la que se encuentra cada jurisdicción, en la fase 5 se puede, fíjense que está en signo de pregunta, se puede plantear la reanudación del tamizaje, teniendo estos reaseguros que hablábamos anteriormente. Y por supuesto que cuando uno plantea reiniciar el tamizaje, debe estar asegurado el continuo de cuidado. Esto quiere decir que debe estar asegurado lo que sigue después del tamizaje. Debe estar asegurado que si yo en esta jurisdicción comienzo el tamizaje, tengo sí o sí el camino que continúa con la punción, que continúa con la cirugía, el tratamiento adyuvante asegurado. Eso es esencial para poder evaluar si en fase 5 de aislamiento reanudamos el tamizaje. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, les pedimos disculpas por algunas pequeñas dificultades que tuvimos con el sonido. Sabrán disculpar, estas actividades no son sencillas de coordinar desde lo técnico, pero bueno, en líneas generales me parece que la presentación de Alejandro se pudo
apreciar en su justa medida. Para continuar, vamos a pasar a los procedimientos para el tamizaje, diagnóstico y manejo de cáncer cervicuterino. Esta presentación va a estar a cargo de la doctora Luciana Osilo, que forma parte del Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicuterino. Así que pasamos con Luciana. No sé si me escuchás, Lu. Hola Agustín, te escucho. Ahí está. Vamos a esperar entonces ahora, Lu, que te den pista a tu presentación. Ok. Y ya arrancamos. Yo estoy en la sala 9. Sí, a ver. A ver si ahora ponen en pantalla la presentación de Luciana. Téngannos un poquito de paciencia. Y continuamos. Ahí me parece que... Ahí está, muy bien. Luciana, ¿ves tu presentación? Acá estoy, ¿ahora sí? Perfecto, bueno, te escuchamos entonces. Buenas tardes a todos y todas. Los ejes temáticos de esta presentación. ¿Se ve la presentación, Agus, bien? Sí. Se ve perfecto, sí, sí, sí. Ok. Los ejes temáticos de esta presentación tienen que ver con lo que desde el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicuterino recomendamos para las 3 instancias de el tamizaje, el diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicuterino. Hemos... Ahí va. Estoy tapada. Perdón, que tengo que subir, me parecía que faltaba eso. Sí, ahí. A ver, ¿ahora sí? A ver, sí, ahí creo que se te ve perfecto. Perfecto. Bueno, les decía entonces que usamos la misma lógica de dividir las intervenciones en intervenciones de prioridad alta, de prioridad media y prioridad baja. Eso es lo que vamos a abordar en esta breve presentación. Empezando con lo que es acciones de alta prioridad, de la misma manera que en patología mamaria, son estas acciones que no pueden ser demoradas, que estemos en la fase de la pandemia que estemos, son intervenciones que deben hacerse sin mediar intervenciones, sin mediar tiempo de por medio. Entonces, en primer lugar, son aquellas pacientes que tengan alguna condición clínica que ponga en peligro su vida, que estén con cuadros agudos, pacientes inestables, con sangrado, con complicaciones que ya sean quirúrgicas, actínicas o incluso de la enfermedad, como oclusiones, perforaciones, etc. Entonces, en esas pacientes es una intervención rápida lo que debemos hacer sin mediar ni siquiera un testeo ni nada porque son urgencias. Y en segundo lugar, vamos a hablar de las intervenciones en las que la magnitud del beneficio es de alta prioridad y son intervenciones que llamamos modificadoras de pronóstico. Entonces, son estas intervenciones que realizarlas o no le va a cambiar el pronóstico al paciente. Entonces, también las consideramos de alta prioridad. Vamos a referirnos a mujeres que tengan alguna sospecha, ya sea clínica por una especuloscopía o colposcopía, o por un Papa Nicolau, o alguna biopsia, algún estudio que quedó de prepandemia, posiblemente, por una sospecha de un cáncer cervicuterino. Esa paciente no puede ser demorada y tiene que confirmar ese diagnóstico a ver si es que realmente tiene un cáncer. Asimismo, las pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer cervicuterino y que requieren o una confirmación o directamente empezar una estadificación de su enfermedad, tampoco deben ser demoradas. Entonces, la estadificación, empezarla o continuarla es una prioridad alta también. Y por último, lo que se refiere al tratamiento. El inicio de un tratamiento o la continuación de un tratamiento oncológico no debe ser demorado. En esta línea, lo que recomendamos en el programa es siempre favorecer todo lo que sean ateneos y discusión de casos, porque cada caso oncológico de un cáncer cervicuterino es una decisión importante en qué cirugía hacer, qué tratamiento tomar, y ya nos vamos a adentrar un poquito en eso en la siguiente diapositiva, pero en este contexto de COVID realmente cada caso es un desafío muy grande. Y también, como se mencionó en las 2 presentaciones anteriores de Celeste y Patricia, estamos hablando de realizar siempre un triage previo de síntomas antes de cualquier tratamiento oncológico y en el caso de las cirugías también realizar en la medida de lo posible un hisopado o un testeo para no someter a un paciente a una cirugía oncológica mayor sin saber si tiene un COVID asintomático. En el caso, como se dijo antes, que tuviera COVID, tiene que resolverse primero ese caso y luego comenzar la intervención.
Bueno, metiéndonos un poquito en lo que es el tratamiento del cáncer cervicuterino, desde el programa nosotros vamos a recomendar que en el estadio inicial del cáncer cervicuterino, el tratamiento que debe realizarse es el tratamiento estándar, es la cirugía radical con o sin adyuvancia según los factores de riesgo que vengan en la pieza operatoria. Esta cirugía debe ser realizada por el personal más entrenado, más capacitado, y no es un momento de curva de aprendizaje para realizar cirugías radicales oncológicas, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que para realizar esta cirugía no solo hace falta el personal médico quirúrgico, digamos, que puede realizar la cirugía, sino también el resto del equipo médico. Hace falta disponibilidad en unidad de terapia intensiva, hace falta disponibilidad de camas, de equipo de protección personal. Entonces, si nosotros contamos con todos estos recursos, lo ideal es hacer la cirugía porque además es una sola intervención. En el caso de no contar con esto y que esta situación no pareciera solucionarse en las próximas 2 a 4 semanas, entonces ahí tenemos que considerar que estamos en un escenario de baja accesibilidad a cirugías y hay que considerar la posibilidad de realizar una quimiorradiación concurrente como tratamiento definitivo para el cáncer cervicuterino en estadios iniciales, que sabemos que tiene la misma tasa de curación que la cirugía, pero que siempre preferimos la cirugía, y más en este contexto de hacer venir al paciente todos los días durante aproximadamente 2 meses para hacer una quimiorradiación. Pero bueno, tenemos que saber que es muy importante entender en dónde estamos trabajando y qué posibilidad de recursos tenemos. Si podemos hacer la cirugía, es lo ideal. Si no la tenemos, considerar la opción de quimiorradiación concurrente como tratamiento definitivo. En el caso de los estadios localmente avanzados, bueno, el tratamiento también es el estándar, es la quimiorradiación concurrente. Me parece importante destacar que, como se dijo anteriormente, se puede considerar escenarios de hipofraccionamiento de la radioterapia y que no hay ninguna indicación de omitir la quimioterapia o omitir la braquiterapia. Digamos, el tratamiento debe ser completo, la quimioterapia acompañada de la radioterapia y a continuación la braquiterapia ginecológica. En este caso, en el caso del cáncer metastásico, que es el cáncer metastásico, o también en el caso de los cánceres recaídos, ahí me remito un poco a la presentación de Celeste, en el cual hay que realmente tomar en cuenta cada caso en particular y saber qué beneficio le estamos ofreciendo a cada paciente, y también tienen que ser decisiones, por supuesto, pasadas por Ateneo y consensuadas también con los pacientes. Ahí cada escenario es diferente. Me parece importante destacar que en el caso de que uno elija la quimiorradiación concurrente, no tenemos que agregarle una morbilidad de tiempo, digamos, ¿sí? Este tratamiento debe ser iniciado en tiempo y forma, porque sabemos que tanto el tiempo al inicio del tratamiento como el tiempo total de la radioterapia son factores que inciden en la tasa de curación de los pacientes. Por lo tanto, recalco que estas acciones son de alta prioridad y no deben ser demoradas. Pasamos a acciones de prioridad media, y ahí vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con lesiones de alto grado. Pacientes que hayan tenido quizás una biopsia previo al inicio del aislamiento, con una lesión de alto grado y teniendo una indicación de una conización o de una decisión con asa de Lip, este procedimiento puede ser demorado. En una prioridad media estamos hablando de una demora de 2-3 meses aproximadamente. Entonces, este tratamiento se puede demorar ese tiempo sin que esto implique un riesgo para el paciente de agravar su cuadro o de complicarlo, ¿sí? Por otro lado, quizás hay pacientes que estaban en un algoritmo diagnóstico de lesiones de alto grado, como por ejemplo tenían pendiente una lesión de un legrado endocervical previo a una escisión con asa de Lip o lo que fuera, pero siempre que estas personas no tengan una sospecha de carcinoma invasor, digamos, por la biopsia, por el PAP o por algún indicio clínico, si no hay sospecha de carcinoma invasor, este seguimiento del algoritmo, que probablemente iba a terminar en una biopsia ampliada, puede demorarse también 2 a 3 meses como una prioridad media. Cuando hablamos del posoperatorio y también del cuarto punto, de las visitas de seguimiento, ahí estos dos ítems están también muy atravesados por lo que es la telemedicina y las herramientas que podamos tener de comunicación telefónica, videollamada, etc. Si nosotros operamos un paciente y esta persona, la cirugía fue exitosa, la cirugía fue curativa y no hay complicaciones, entonces podemos hacer algún seguimiento mediante el recurso de la telemedicina sin hacer venir al paciente, salvo que sea obviamente necesario. Cuando hablamos de visitas de seguimiento en pacientes asintomáticas, luego de una enfermedad,
avanzado recurrente, pero en pacientes que están asintomáticas, esto también puede diferirse 2 a 3 meses sin que esto implique un riesgo para los pacientes. Y por último vamos a centrarnos en lo que es la prioridad baja, y ahí en primer lugar voy a nombrar al tamizaje, que en la próxima diapositiva me voy a meter un poquito más en eso, y además vamos a nombrar todos estos escenarios en los cuales se puede esperar tranquilamente a que la fase crítica de la pandemia avance y que las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio lo permitan. Entonces, las lesiones de bajo grado, que sabemos que son lesiones que no se tratan, si bien en algunos casos requieren un seguimiento por persistencia, etcétera, estaban pacientes con ese tipo de seguimiento, esto podemos posponerlo los meses que requiera el aislamiento, esto sin ningún riesgo para el paciente. Lo mismo las pacientes que han sido tratadas por alguna lesión de alto grado, por ejemplo, que han tenido un LIP, un cono, y entonces requieren un seguimiento. Ese seguimiento también puede ser pospuesto hasta que pase la fase crítica de la pandemia y lo permitan las medidas de aislamiento. Los pacientes o las mujeres que tengan un seguimiento post-tratamiento de cáncer cervicuterino en estadios iniciales y sean asintomáticas, ¿sí? O sea, pacientes que pudieron ser operadas por un cáncer cervicuterino, que la cirugía fue exitosa, fue curativa, que la paciente quedó sin enfermedad, y entonces este seguimiento que uno hace clínico también puede ser diferido o atravesado de alguna manera por la telemedicina para una pesquisa de síntomas que nos puedan alarmar. Mientras la paciente siga asintomática, esto puede posponerse. Y también las visitas de seguimiento alejado de pacientes también asintomáticas que tuvieron cáncer cervicuterino invasor, pero que ya están en el control anual, digamos, pasaron la fase crítica de riesgo de recaída. Entonces, estas pacientes también pueden ser manejadas quizás telefónicamente y para un control de síntomas, y si no hay síntomas, diferidas. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el tamizaje, ¿sí? Y nosotros desde el programa elaboramos estas recomendaciones para el tamizaje de cáncer cervicuterino mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, según las fases epidemiológicas en que se encuentre cada jurisdicción, de acuerdo con las normativas dadas por cada autoridad local, ¿sí? Esto es muy importante decir que es orientativo y que debe estar ajustado a la realidad local de cada jurisdicción y a lo que cada autoridad decida. Entonces, nosotros decimos que cuando está la jurisdicción en fase 1, 2 y 3, que son las fases más restrictivas, recomendamos suspender las acciones de búsqueda activa y de tamizaje de cáncer cervicuterino, sin dejar de difundir, digamos, pautas de alarma sobre síntomas que puedan indicar enfermedad. Si bien sabemos, obviamente, que el cáncer cervicuterino es asintomático hasta los estadios avanzados, bueno, no tenemos que dejar de atender que a veces un sangrado o un Papa Nicolau que quedó sin diagnóstico o una biopsia que quedó con un diagnóstico indefinido, digamos, esos signos pueden indicar que ahí la persona sale de la prioridad baja y automáticamente pasa a una prioridad media o alta, donde tiene que, bueno, definir qué es lo que tiene realmente. Pero entonces, en estas fases restrictivas no estaría indicado hacer acciones de tamizaje porque el riesgo de contagio, bueno, sería más alto que el de hacer un Papa Nicolau de tamizaje o un test de pH de tamizaje. Entonces, en la fase 4, nosotros recomendamos que si la autoridad local lo considera, se puede pensar en retomar acciones de tamizaje solamente en aquellas mujeres que tienen mayor riesgo, ¿sí? Si vamos a abrir el tamizaje paulatinamente, si es lo que se va a decidir en cada jurisdicción, se debería priorizar aquellas mujeres que tienen mayor riesgo de contraer cáncer cervicuterino, y son las mujeres en nuestra edad objetivo, que es entre 35 y 64 años de edad, y son aquellas que no tengan historias de tamizaje previo. Entonces, si tuviéramos que empezar, ¿por dónde empezar? Bueno, esta sería la población a la que vamos a ir a buscar primero. Y cuando hablamos de la fase 5, esta nueva normalidad a la que nos referimos, en esa fase sí podemos considerar retomar acciones de búsqueda activa y tamizaje de cáncer cervicuterino, siempre, como dije antes, de acuerdo con lo que decida la autoridad local. Finalmente, para concluir, queremos recalcar que todas las intervenciones que se realicen desde la cirugía hasta el tamizaje, el test de pH o el Papa Nicolau,
son medidas que deben realizarse respetando las medidas de distanciamiento social y todos los cuidados recomendados de lo que se estuvo hablando al principio de este webinar. Y la prioridad de estas recomendaciones, o hacia dónde van estas recomendaciones, es que a pesar de la pandemia que nos atraviesa, podamos asegurar la línea de cuidado para el diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicuterino. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Bueno, vamos a continuar con las recomendaciones generales sobre tamizaje, diagnóstico y tratamiento. Ahora es el turno de hablar de los procedimientos para el tamizaje y el diagnóstico del cáncer colorectal. Esta presentación va a estar a cargo del doctor Rafael Escobar Fernández. Rafael está a cargo del Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana de Cáncer colorectal del Instituto Nacional del Cáncer. Así que bueno, ¿estás ahí, Rafael? ¿Nos escuchás? Hola, Agustín. Hola, Agustín. ¿Me escuchan bien? Hola a todos. ¿Cómo les va? Perfectamente, ahí ya tenés tu presentación ahí para arrancar, así que te escuchamos atentamente. Perfecto, te agradezco mucho. Bueno, buenas tardes. Lo que me toca es hablar de los procedimientos para el tamizaje y el diagnóstico del cáncer colorectal. Yo soy el coordinador del Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorectal. Y los ejes temáticos que vamos a transitar en el día, fundamentalmente, a ver, no corre. Un segundo. Ahí les pedimos, nos tengan un poquito de paciencia. Ahí está, ¿no, Rafa? Perfecto. Los ejes temáticos, como decía, son los principios y hacer recomendaciones puntuales acerca de cuáles son las medidas a tomar en lo que respecta de la retoma o la suspensión del tamizaje y de las colonoscopías en lo que tiene que ver con el programa nacional. Hablando de los principios del método de pesquisa, ya en el año 68 la Organización Mundial de la Salud definió cuáles son los requisitos y principios para poder implementar un método de pesquisa. Estos son fundamentalmente que sea un problema en la salud objetivo de la población objetivo, esto es la salud de la población nacional. El cáncer de colon es un problema muy serio, como presentaron previamente en la salud argentina, que tenga una historia natural conocida, con una fase latente o temprana, que sea bien reconocible y tratable. Estos son los pólipos que tratamos por colonoscopías, que exista una prueba o examen de tamizaje conveniente, aceptada y costo efectiva. Esto es el test de sangre oculta que brindamos a través del programa, y que los beneficios sean superiores a los riesgos, con recursos que empleamos y que sean disponibles para la pesquisa y que tengan un tratamiento aceptado o una intervención útil. Puntualizando en este caso, en el contexto de pandemia y fundamentalmente en las fases de aislamiento 1 y 3, que son las fases que se corresponden con mayor circulación viral, los beneficios de hacer un método de pesquisa y llevarlo adelante no son superiores a los riesgos, sino que conlleva un riesgo innato de exponer a la población sana para pesquisarla de este o de cualquier otro cáncer, y los recursos en salud dispuestos por la autoridad nacional deben tener como objetivo el tratamiento de las consecuencias de la pandemia. Es por eso que le ponemos dos banderas rojas a estos aspectos y en base a eso vamos a hacer las recomendaciones. Nuestra primera recomendación es, obviamente, suspender transitoriamente toda convocatoria y campaña dirigida a la comunidad para la prevención y la detección temprana del cáncer colorectal, por esto que decíamos que absorben recursos sanitarios que deben estar destinados y empleados en otros ámbitos, y porque movilizan las consultas de una población en principio sana y asintomática. La recomendación 2 es suspender temporalmente la entrega y la lectura de los test
de sangre oculta en materia fecal, los test inmunoquímicos, en el marco de la pesquisa organizada, porque la detección de resultados positivos en individuos nos obliga a dar una respuesta, y esta respuesta básicamente es en condiciones que son inciertas actualmente en lo que conlleva a la pandemia. Nuestra tercera recomendación, y ya entrando en el tema de las colonoscopías, es realizarlas por resultados positivos en test de sangre oculta que se hayan administrado o suministrado previamente a la pandemia, y siempre tener en cuenta que hay que comunicar que es un estudio que puede postergarse por tratarse de una patología o de un hallazgo, el test positivo, con un riesgo prioritario pero bajo. Aquí cuando hablamos de colonoscopías tenemos que empezar a tener en cuenta, más allá de las normativas de las autoridades sanitarias locales y de las autoridades sanitarias nacionales, la reserva de los equipos de protección personal tan importantes para realizar los estudios. Y es un factor fundamental que deben tener en cuenta todas las unidades de endoscopía que dan servicio al programa nacional. Como cuarta recomendación, debemos priorizar en la atención médica a aquellas personas con síntomas digestivos que sean sospechosos de causa orgánica, estos sean sospechosos de cáncer de colon, y en estos pacientes debemos programar las colonoscopías para realizar un diagnóstico, pero debemos basarnos en la situación epidemiológica local nuevamente, en la situación epidemiológica nacional, las recomendaciones de las autoridades y nuevamente, como mencionábamos previamente, los equipos de protección personal y las reservas en las áreas de endoscopía. También debemos realizar, y es una recomendación muy fuerte, todas las colonoscopías en los pacientes que se presentan en forma urgente, porque estos estudios están implicados en el control o en la resolución de patologías que significan claramente un incremento en la mortalidad inmediata y no pueden ser pospuestas. Como última recomendación general es evaluar o derivar a los pacientes para su evaluación cuando son diagnosticados por cáncer colorectal. Y esto es que el equipo tratante, que es un equipo multidisciplinario, debe decidir en base a la circulación viral, en base a la fase de aislamiento que está cursando el lugar, en base a las recomendaciones locales y nacionales de las autoridades sanitarias, cuándo inicia, cómo continúa y cuándo se finaliza el tratamiento respectivo, porque como hemos escuchado en presentaciones previas, los pacientes con cáncer son más susceptibles a contraer el virus y a tener un peor pronóstico. Como recomendación séptima y general, entendemos que el curso de la pandemia es un hecho absolutamente dinámico y la reanudación de todas las actividades de prevención y detección temprana con convocatoria serán posibles cuando la situación epidemiológica local sea favorable. En este sentido, hacemos nuestra última recomendación y creo que es la recomendación que debemos manejar en forma más delicada, porque en áreas de circulación viral baja, esto es, en áreas que tienen un aislamiento en fase 4 o 5, indicamos o sugerimos que contemplen la reanudación del testeo con los test de sangre oculta en materia fecal que provee el Instituto. Y esto es porque se ha hecho una consulta específica al fabricante, a la Sociedad de Bacteriología y a la Asociación Argentina de Microbiología al respecto, y han concluido que por recomendaciones de la Asociación Mundial, la Asociación Panamericana para la Salud y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en pandemias previas o en epidemias previas como fueron la del ébola, estos test son recomendados porque tienen un producto bacteriostático que es el TWIN20, que inactiva el porcentaje que está presente en nuestro test, inactiva el virus. Así que está recomendado hacerlo, pero está fuertemente recomendado también que la toma de muestra la haga el paciente o la persona en su domicilio, concurra a los centros donde se lee el test o a los laboratorios donde se lee el test con el dispositivo cerrado, y que las personas que
lean el test, lo hagan con el equipo de protección adecuada y realizando un triage previo para la concurrencia de las personas. Así que hasta aquí las recomendaciones del programa de cáncer de colon. Muchas gracias y espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias, Rafael. Yo creo que sí, que muy útiles las puntuaciones y muy interesantes, muy oportunas. Para cerrar este segundo módulo, le vamos a dar la palabra a la doctora Lina Núñez, quien nos va a hablar sobre pautas de manejo de consulta de asesoramiento genético oncológico y seguimiento de pacientes con alto riesgo de cáncer. Lina es la coordinadora del Programa Nacional de Tumores Familiares y Hereditarios. ¿Nos escuchás, Lina? Hola, sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Espero que tu presentación también se ve bien, así que arranca nomás. Bueno, perfecto. Es un placer para mí poder compartir esta tarde las recomendaciones que tenemos desde el programa de cáncer familiar. Les cuento que el programa de cáncer familiar está funcionando en el INC desde hace alrededor de 9 años. Cuando empezamos no había casi instituciones y profesionales capacitados en esto que es evaluar el riesgo de los pacientes, y a raíz de este programa y con todo lo que venimos haciendo hemos podido crecer mucho. La idea es mostrarles hoy que esta red de cáncer familiar que tenemos funciona y sirve para generar información. En el 2013 convocamos a médicos que estuvieran a cargo de consultorios de asesoramiento genético en cáncer a que formáramos una red de trabajo. La red de trabajo ha ido creciendo. No me pasa la diapositiva. A ver si vamos ahí. Agus, ¿estás ahí? Contame si ves mi diapositiva, si pasa o no. Decime que estás teniendo problemas con la presentación. Ahí voy a intentar de nuevo ver si comparto mi contenido, porque no está pasando la imagen, y entonces a ver, probemos. De nuevo. A ver si ahora. Ahí sí, muy bien. ¿Ves? ¿Vos ves que pasó la imagen? Yo veo que pasa, a ver, probemos una más. Bueno, retomamos. Entonces, quería contarles que esta red argentina de cáncer familiar es una red conformada por médicos que hacen asesoramiento genético en oncología, que evalúan pacientes y familias con riesgo de cáncer. A lo largo de los años hemos ido sumando cada vez más centros y más profesionales. Al día de hoy contamos con 73 médicos que trabajamos en equipo, compartiendo casuística y experiencia. Hemos llegado a avanzar hasta tener 12 provincias incluidas en esta red. Todavía nos queda un arduo trabajo. Les coloqué ahí algunas de las instituciones públicas que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, y continuamos trabajando para seguir expandiéndolas. Esta red realiza por año más de 5.000 consultas de cáncer hereditario que nos van reportando para tener conocimiento sobre lo que vemos, y genera mucha información a partir de la cual empezamos a realizar durante la pandemia un diagnóstico de situación que nos permitiera saber cuánto impactó el aislamiento social preventivo obligatorio y la cuarentena en las consultas de asesoramiento genético oncológico. Tratar de evidenciar la magnitud de este impacto y si había diferencias a nivel de las distintas jurisdicciones, y si había normativas o algún tipo de directivas para los médicos sobre cómo funcionar en este contexto nuevo de pandemia en cuanto a la práctica de las consultas de asesoramiento. La encuesta se realizó entre los 50 y 60 días de iniciado el aislamiento social preventivo obligatorio. Recibimos más de 50 respuestas, y la mayoría de los médicos que nos respondieron pertenecían 2/3 a Cava y provincia de Buenos Aires, a lo que es el AMBA. Esto es coincidente con la densidad de centros que tenemos también, que forman parte de la red en estas jurisdicciones. Lo que pudimos ver como primer dato muy impactante es que más del 95% de los consultorios de asesoramiento genético en oncología afectó su funcionamiento. Y acá vemos cómo el número de consultas por semana de asesoramiento que tenían los centros
en la etapa pre-COVID y post-COVID se vio afectado tanto que la mitad de los centros o más tenían suspendidas sus consultas de asesoramiento genético oncológico. Los principales motivos de esta suspensión respondían a que la institución canceló los consultorios externos, estas son consultas programadas, y con que muchos de los médicos tenían imposibilidad de asistir, dado que debían quedarse en casa cuidando hijos o familiares a cargo. También pudimos indagar que 1/3 de las instituciones tenían algún tipo de guía o pauta institucional sobre cómo proceder con las consultas ambulatorias y que la mitad de los médicos habían elaborado algún criterio de priorización sobre qué consultas era importante no posponer y qué consultas sí se podían posponer. Avanzamos un poco más con este diagnóstico de situación, teniendo en cuenta la recomendación fuerte del Ministerio de Salud de la Nación sobre la realización de telemedicina. Indagamos este aspecto y vimos que 2/3 de los médicos de la red que respondieron nuestra encuesta hacían ya consultas a distancia o no presenciales. Esto se realizaba por diferentes plataformas, teléfono, videollamada, algunas plataformas comerciales libres y otras plataformas propias de las instituciones. Y un 40% de los médicos, esto es un dato interesante, fue reasignado en sus tareas institucionales, lo cual colaboró con cuánto se alteró el consultorio de asesoramiento, y realizaban tareas de triage COVID de pacientes ingresantes, atendían pacientes oncológicos o habían sido reasignados a comité de crisis y puestos de gestión institucional. La última pregunta de nuestra encuesta era más de carácter cualitativo y tenía que ver con cuán confiados se sentían en este contexto para poder seguir realizando la tarea de asesoramiento genético oncológico, y 1/3 de los médicos expresaron que no se sienten confiados por distintos aspectos. Algunos tienen que ver con los aspectos técnicos de la realización de telemedicina en cuanto a la seguridad informática, al conocimiento del médico o del paciente de la plataforma, al nivel de comprensión que el paciente tiene sobre la consulta y la información que uno le brinda, cuán útil es la intervención que podamos hacer en este contexto si el paciente después no va a poder continuar con el camino que tiene que seguir después del asesoramiento, el temor al contagio. Había diferentes causas por las cuales los médicos no estaban confiados en continuar con su tarea. Viendo este panorama, entonces, decidimos avanzar sobre un marco de pautas que podrían seguir los médicos en cuanto a cómo comportarse con las consultas de asesoramiento y cuáles eran aquellas consultas que podrían ser pospuestas y aquellas consultas que no. Y para poder definir mejor cuál es este marco que le dimos, lo primero que me parece importante recalcar es que un individuo que tiene una predisposición a desarrollar cáncer no es de por sí un individuo que tenga mayor riesgo ante la infección por COVID-19. El riesgo o el grupo de riesgo va a estar determinado por todos los factores conocidos que hacen a los grupos de riesgo de COVID, que tienen que ver con la edad, con la enfermedad crónica preexistente, con la inmunosupresión, con patología pulmonar. Es decir, un individuo que tiene un cáncer heredofamiliar no pertenece por sí mismo a un grupo de mayor riesgo. Y entonces, para poder entender mejor lo que hacemos los médicos, que hacemos asesoramiento genético, el proceso de nuestra intervención con los pacientes se divide principalmente en 4 fases diferentes. Una primer fase, que es donde recabamos la información del paciente y de la familia, evaluamos el cuadro y solicitamos un estudio genético si está indicado. Esta primer fase consiste en una consulta programada ambulatoria, que sabemos que son consultas que actualmente en el contexto de pandemia se han suspendido o pospuesto, y en estas consultas recibimos pacientes que pueden ser sanos y tienen antecedentes familiares, o pacientes con diagnóstico activo de cáncer en distintas etapas de su tratamiento o su seguimiento, y que también evaluamos en estas consultas. Después tenemos la segunda fase, que es la del estudio molecular. Y esa fase no se realiza en el contexto de una consulta médica, sino en el laboratorio, donde el paciente asiste para que le tomen la muestra y se realiza el análisis y procesado de las mismas.
Una vez que el estudio molecular está disponible y tenemos un resultado, volvemos a ver al paciente en una consulta programada ambulatoria y en esa consulta le entregamos el resultado con toda la explicación de la implicancia que ese resultado tiene para el paciente y para la familia y cuáles son las recomendaciones de seguimiento de prevención que deben realizar de acuerdo a la evaluación que se realizó. Y el seguimiento en el tiempo, que son todas las estrategias de prevención que se aplican a ese caso, ocurre en distintos centros dependiendo de la cobertura del paciente, de su sistema de salud, de dónde estén los médicos que lo tratan. Es decir, que es un tiempo, una fase de seguimiento que no está centralizada en el mismo sitio la mayoría de las veces, ni a cargo de los mismos profesionales que realizan la consulta programada del asesoramiento. Entonces, las pautas que podemos establecer sobre cómo desenvolvernos en las consultas de asesoramiento genético en el contexto de pandemia van a variar dependiendo de qué fase del asesoramiento estemos tomando para recomendar. Y esto es lo que les voy a describir en las últimas 2 diapositivas de mi corta presentación. La fase 1 y 3, que hace referencia a las consultas médicas ambulatorias programadas, en las cuales el médico ve al paciente para evaluar su caso o para entregar un resultado, caen dentro del paraguas de lo que las recomendaciones del Ministerio de Salud toman como consultas programadas ambulatorias y la sugerencia clara de categorizar la urgencia de estas consultas y postergar las no urgentes para más adelante con tal de disminuir la exposición del paciente al sistema de salud y la sobrecarga del mismo sabiendo que está priorizado para atención de pacientes COVID. En este contexto, cabe preguntarnos cuáles son las consultas médicas programadas que los que hacemos asesoramiento genético oncológico podríamos considerar como urgentes, es decir, aquellas que no deberíamos posponer. Y esto es la primera fase de nuestras recomendaciones, en la cual sugerimos que no se pospongan 3 consultas médicas de asesoramiento que deberían llevarse adelante por más de que estemos en una etapa de restricción de consultas ambulatorias. La primera es cuando un paciente tiene un resultado molecular terminado y disponible, ya realizado, que fue pedido en etapa previa a la pandemia o durante la misma, por algún criterio de urgencia, y ese resultado está disponible, ese paciente merece, y es responsabilidad del médico, entregarle la explicación de lo que significa ese resultado, para él, para su familia, y con qué recomendaciones de seguimiento. Es decir, que la entrega de resultados ya realizados no debería posponerse, porque eso genera ansiedad en el paciente y nos expone a un paciente que va a estar esperando una respuesta para su resultado que no merece posponerse. Después, un paciente que tiene un diagnóstico oncológico activo, que está en tratamiento y que depende del resultado para tomar una medida terapéutica, no debería posponer su consulta de asesoramiento. Esto aplica a casos de cáncer hereditario cuyo resultado tienen un tratamiento target de una droga dirigida asociada a una mutación puntual germinal, aquellos casos donde si hay una mutación hereditaria, la cirugía de tratamiento es diferente, o cualquier estrategia que alterara el manejo terapéutico del cáncer activo, no debe ser pospuesto el estudio. Y por último, pacientes que han realizado un estudio genómico en el tumor, que generalmente se realiza a pedido del oncólogo para tratar de buscar tratamientos alternativos, y que en el tumor hay hallazgos moleculares sugestivos de una patología hereditaria. Estos pacientes pasarían al grupo de aquellos que tienen un resultado molecular disponible y necesitan la explicación y evaluación del mismo. Siempre que nos referimos a no posponer estas consultas, seguimos promoviendo que se realicen a distancia y por dispositivos no presenciales. Por último, la fase que tiene que ver con los estudios moleculares y genéticos ocurre en el laboratorio y no difiere de cualquier toma de muestra, atención al público y procesamiento de muestra que cualquier laboratorio de estas características debe seguir. Por lo tanto, no hay recomendaciones diferentes a las
ya propuestas por el Ministerio de Salud en el marco de los estudios moleculares. Y nos queda el seguimiento, que es la fase más desafiante, porque hablamos que se produce en distintos centros y bajo la incumbencia de distintos especialistas y profesionales. El seguimiento de alto riesgo, que es evaluar periódicamente y estrictamente a los pacientes para detectar en forma precoz una probable patología oncológica, es un seguimiento cuyo mayor riesgo en este caso tiene que ver con postergarlo y que aparezcan lesiones que no son detectadas debido a la postergación. Siempre esto, evaluar el caso para saber hasta qué punto podemos postergar el seguimiento de un paciente, ya sea con imágenes, con colonoscopías, con una mamografía, resonancia magnética mamaria, examen dermatológico, dependiendo cuál sea la patología de base. ¿Cuánto podemos posponer o no la consulta? Depende de cada caso y del equipo multidisciplinario que siga al paciente. Nosotros consideramos que hay dos instancias en las cuales no se debería postergar el seguimiento preventivo de un paciente. La primera es en aquellas instancias donde haya cualquier hallazgo sospechoso que esté asociado a la predisposición ya constatada del paciente, ya sea que ese hallazgo se detectó por examen físico o en estudios de vigilancia o control. Si hay un hallazgo sospechoso que esté relacionado con el riesgo alto del paciente, hay que continuar el camino hasta definir diagnósticos sin demora, porque eso nos podría exponer a detectar más tardíamente una enfermedad cuya evolución se modifica de acuerdo a la celeridad del diagnóstico. Y por último, en pacientes que tienen mutaciones comprobadas, con estrategia efectiva que cambia la evolución de la enfermedad, con estrategia que ha demostrado disminuir la mortalidad, si hacemos un seguimiento estricto y periódico, deberíamos pensar cuánto es el tiempo que podemos posponer este seguimiento, es decir, hasta cuánto alargar el intervalo entre el último examen y el siguiente. Y en este sentido consideramos que el equipo que sigue a los pacientes es fundamental para definirlo, pero que no debería aumentarse el intervalo entre 1,5 a 2 veces el tiempo recomendado. Por ejemplo, colonoscopías, resonancias magnéticas de mama o cualquier estrategia de screening que sirva para detectar precozmente enfermedad de alto riesgo de cáncer. Creo que esa es mi última diapositiva, sí, espero que haya sido útil la presentación y que puedan utilizar estas pautas para mejorar o reiniciar la atención ambulatoria de nuestros pacientes. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a vos, Lina. Con la presentación de Lina damos por finalizado el segundo módulo de este webinar.